interesante es que el programa, la verdad, está despertando muchísimas opiniones, como casi siempre yo diría, todas las horas interesantes, sobre todo cuando tiene que ver con la situación de un país con política muy controversial. Por ejemplo, acá hay un tuit de Eduardo Bernal que dice: pienso que Panamá no es un país, sino un club donde los únicos que no son accionistas son los ciudadanos panameños. Es su opinión, la respetamos, y yo creo que vamos entonces a comenzar este segmento con la pregunta de Donald Trump. ¿Lo conoces? Eres empresario de bienes raíces, me imagino que en algún momento se van a encontrar cara a cara, y yo espero que imperará la diplomacia, o lo mirarás y le dirás: qué bien tienes el pelo hoy, mejor que nunca. Mira, yo te resumo los comentarios en el comentario de un amigo mío que ayer me decía: las declaraciones de Trump demuestran una ignorancia solamente, que es solamente más grande que su fortuna, ¿no? O sea que ese comentario resume el sentir, yo creo, de todos los panameños. Pero mira, yo creo que Donald Trump va a pagar un costo por esas declaraciones. Ahora quiere ser presidente de Estados Unidos. Un país que le ha abierto las puertas, un país que ha hecho mucho para acoger inversiones de Donald Trump. Pero Panamá es un pueblo benevolente, los panameños somos benevolentes, y yo sé que sabremos cómo valorar los comentarios absurdos, como este comentario que ha hecho el aspirante a dirigir los destinos de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, alguien se preguntaba en la prensa panameña si no sería demasiado, digamos, imposible imaginar que a raíz de estos comentarios dentro de poco tiempo le estarían dando las llaves de la ciudad de Panamá. Yo espero que no sea de esta manera, pero en esta vida uno puede ver... Lo que sí te puedo asegurar es que no seré yo el que le dará la llave de la ciudad. Es un compromiso. Eso es un compromiso. Mira, a propósito de todo lo que estuvimos hablando al inicio del programa sobre Japón, sobre Panamá, sobre este desastre natural, el terremoto, el tsunami, yo estuve leyendo hoy que el Sistema Nacional de Protección Civil en Panamá, el SINAPROC, adquirirá las 4 boyas tipo mareógrafos que servirán para, digamos, detectar cambios repentinos del nivel del mar, ya sea por tsunami o una marejada ciclónica. Y hay una pregunta, por cierto, que el costo de cada aparato es de $20,000, que en total hacen una inversión de $80,000. No pienso que sea mucho dinero y que vale la pena realmente tener este tipo de tecnología que envía una señal por satélite de manera inmediata a los puestos de controles en caso de tsunami. Y hay una pregunta que tenemos a través de las redes sociales que yo quiero que pongamos en pantalla, que es justamente sobre la posibilidad del país, si está preparado o no para un desastre natural. Lo pregunta Abdiel Jacobs Saladino. Mira, yo te tendría que decir que no. No estamos preparados. Pero al igual que yo creo que ninguno de los países de nuestra región está preparado para desastres naturales como el que se ha vivido en Japón. Pues el que bueno, ni el mismo Japón, con toda su preparación, podría estar preparado para algo tan fuerte. Pero este es un tema donde debemos hacer unos esfuerzos especiales entre los países, unas alianzas entre los países, sobre todo para el tema de alertas tempranas. Este es un caso, por ejemplo, donde con alertas tempranas, con la capacidad de detectar realmente los efectos de un tsunami, en especialmente países que tienen grandes extensiones costeras, que es el caso de Panamá en particular, podemos tener cooperación efectiva que nos ayude a prevenir catástrofes, a pesar de que no podemos controlar la naturaleza. Claro. O sea que avances como este de la inversión en las boyas, yo creo que hay que aplaudirlos. Y al igual, todo el esfuerzo que podamos hacer a nivel regional, también debemos hacerlo. Ahora, el cuarto de crisis, o sea, Panamá como país tiene su sistema. El Canal de Panamá también tiene su sistema de emergencias en su cuarto de crisis. ¿Estaría preparado para situaciones eventuales de este tipo de catástrofe natural? Y de hecho, hemos demostrado que es así. Por ejemplo, en el mes de enero, finales de diciembre, principios de enero, tuvimos las lluvias más grandes que ha habido en la historia reciente de nuestro país. El Canal de Panamá funciona en base a agua dulce, agua de lluvia, sobre todo agua del caudal de los ríos, que alimenta el canal, que por gravedad van hacia el mar. Por primera vez en la historia,
hubo que cerrar la actividad de tránsito por el canal por 24 horas porque el flujo de agua era enorme y se tomaron las medidas que se tenían que tomar para prevenir un desastre en cuanto a las represas, en cuanto a la capacidad de absorción de agua. O sea que sí se han ido tomando medidas y creo que existen algunas capacidades, pero sinceramente creo que este es un tema donde todavía podemos avanzar mucho más y sobre todo a nivel regional, de manera que podamos contribuir entre todos a lograr tener sistemas mucho más efectivos y prevenir a nuestras poblaciones, especialmente poblaciones que están al borde de los ríos, al borde del mar, en situaciones donde de otra manera tendríamos tragedias. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que actualizarnos con las noticias de último momento desde el Centro CNN en Atlanta. Cuando regresemos, el tema de la educación en Panamá. Creo que es importante hablar de cuál es la situación del sistema educativo en el país. También es cuestionamiento de muchos de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Noticias y regresamos. Y continuamos nuestra conversación con Samuel Luis Navarro. Por cierto, que me entretiene leer tantos comentarios en Twitter de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición y por hacernos preguntas. Y el tema de la educación, estoy mirando que es preocupación de mucha gente que vive en tu país y que pregunta que nos hable del tema de la educación. Yo sé que tu familia ha estado involucrada a través de una fundación en esto. ¿Cuál es la situación y por qué hay que apoyar tanto la educación del país? Mire, Ismael, yo creo que esto es una preocupación a nivel de todo el continente. Yo creo que cuando vemos los avances que se han tenido en el continente en general y en Panamá en particular, en otros ámbitos, digamos, en el ámbito de la reducción de la pobreza, en el ámbito de inclusión, tenemos que reconocer que en la educación nos hemos quedado atrás. Recientemente salieron los resultados de las evaluaciones PISA, por ejemplo, que son catastróficas para la región. Los países de la región salen muy al final y en el caso de Panamá en particular es terrible. Salimos de penúltimos en el tema de español, salimos de penúltimos en el tema de ciencia, y salimos creo que casi al final en el tema de matemáticas. Entonces, esto lo que nos indica es que el problema de la educación ya no es un problema de cobertura educativa, sino es un problema de calidad de la educación. Y ahí tenemos que ir adecuando nuestro sistema educativo a lo que son las necesidades reales del siglo XXI. Así como lo han hecho otros países. Si vemos lo que ha sucedido en China, por ejemplo, si vemos lo que ha sucedido en India, en términos de la educación, podemos ver cómo hay ya ejemplos claros de cosas que se deben hacer en cuanto a los temas de educación. En Panamá, nosotros a través de la Fundación Gabriel Luis Galindo, que es un esfuerzo familiar que hemos hecho en honor a mi padre para atender una de las pasiones que él siempre tuvo, hemos venido trabajando, por ejemplo, en la capacitación de los educadores, especialmente en el sistema público, en las escuelas primarias, para el uso de las herramientas y de la nueva tecnología en el proceso educativo. Asimismo, hemos venido también instalando salones de cómputo en las escuelas primarias, porque muchos de los esfuerzos se hacen luego de que los niños ya han pasado la etapa donde debemos imprimirle todos estos esos nuevos, primeros años que son la base. Son la base. Entonces, ahí hemos hecho un esfuerzo especial. Hemos hecho esfuerzos especiales también en el tema de la enseñanza del inglés. O sea, tenemos experiencias que han funcionado en otros países y también tenemos experiencias que han funcionado en nuestro país. Pero como todo, lo que requiere de continuidad en políticas públicas, este es un tema que tiene que estar por encima de la política. Una propuesta que creo que es positiva para el tema educativo es desligar todo el proceso de educación de lo que es la política partidista y que podamos llegar a acuerdos de concertación nacional entre los distintos partidos, entre los distintos actores y, por supuesto, con los padres de familia, con los educadores, con los gremios, para poder establecer parámetros, y no solamente parámetros, sino fórmulas de evaluar
de manera de que estas evaluaciones que se hacen a nivel internacional no nos den estos resultados. Mejoren. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con la última parte de nuestra conversación con Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente panameño, también ex canciller. Momento final de nuestra conversación con el ex vicepresidente y ex canciller panameño Samuel Luis Navarro. Una última pregunta, último tema, no nos queda más tiempo. La oposición acusa al presidente Martinelli de querer reelegirse, o sea, de querer buscar una reelección presidencial. ¿Cuál es su opinión sobre este tema de la reelección presidencial en democracias? Mira, Ismael, sobre ese tema ya el pueblo panameño se pronunció en 1998 en un plebiscito nacional donde rechazó la figura de la reelección inmediata del presidente de la República. O sea que volver a tomar este tema yo creo que es improcedente, especialmente en una democracia, como estamos hablando, una democracia que está en su etapa de consolidación, que no ha llegado a niveles de madurez que garanticen que una figura como esta fortalezca. Me queda un minuto democracia. y es para la reflexión, pero antes de eso una pregunta de sí y no. ¿Te postulas como aspirante presidencial para 2014? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, perfecto. Sin duda. Y bueno, pues más claro ni el agua. Y entonces el último minuto, 30 segundos aproximadamente, señor Luis, para nuestra audiencia, última palabra de esta hora. Ismael, un gran honor estar aquí, muy agradecido por esta oportunidad y como te he estado diciendo a través del programa, Panamá tiene unas perspectivas muy positivas. Panamá ha venido diseñando una estrategia de desarrollo que debe garantizarle a Panamá mejores días y especialmente a los panameños más humildes, la oportunidad de avanzar y de lograr mejores condiciones de vida. Y ese es el compromiso. Muchísimas gracias, señor Luis. No se diga más. Gracias por estar con nosotros y a ustedes también gracias por la sintonía. Recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Muy bien.